la doctora Liliana Arciniegas Sigüenza. Ella disertará sobre educación inclusiva, una concepción pedagógica hacia la calidad. Es subdecana de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Azuay, especialista en trastornos del síndrome de Asperger o autismo. Se ha desempeñado como directora de las escuelas profesionales de educación básica y especial, así como de educación infantil y especial de la Universidad de Azuay, de la ciudad de Cuenca, de la hermana República del Ecuador. La recibimos con un fuerte voto de aplausos, por favor. Buenas tardes con todos y con todas. Empezaré también con los agradecimientos. Primero a la Universidad César Vallejo por la invitación, a Lourdes, que tuvimos la suerte de conocernos en Ecuador cuando una delegación de aquí de la Universidad César Vallejo nos visitó en la Universidad de la Azuay, y creo que coincidimos con todos los compañeros, con los colegas maestros con los que nos hemos conocido en este encuentro, que venir y visitar un país siempre es una experiencia de aprendizaje. Coincido también que muy difícilmente venimos a enseñar, creo que venimos a compartir y venimos a aprender, porque siempre estamos preguntando una serie de situaciones. Por ejemplo, me gustó mucho la presentación y cómo se están organizando a nivel de la educación básica. Creo que están dando pasos importantes a nivel de la educación y eso sin duda siempre es positivo. Como comprenderán, al ser educadora y al haber empezado trabajando con niños, prefiero hacerlo desde acá abajo, que creo que hace que nos pongamos en un contacto más directo. Y también voy a utilizar algunas estrategias, que lástima que Tulio no llegue todavía, porque me desafió y me decía, ya que Cuba empezó cantando, puso música y no sé cuántas cosas más, y Brasil también, a ver ahora el Ecuador qué hace. Pero bueno, no me preocupe mucho en realidad. Entonces quisiera empezar primero, y ojalá ya todos nos despertemos, porque hasta desde la primera fila, como que después de la comida, nos cuesta mucho recuperar y poder trabajar adecuadamente. Bueno, entonces yo quisiera dividir esta hora y un poquito más que tengo con ustedes en 4 espacios. El primero, quisiera empezar haciendo una reflexión crítica, porque a pesar de que somos países vecinos, lo que también me he podido dar cuenta en estos días es que tenemos muchas similitudes en muchos aspectos. Y sin duda que también uno de los desafíos que tenemos en común es mejorar la educación. Luego, quisiera hacer una reconceptualización de la educación inclusiva, porque así como en Perú, en Ecuador también, sin duda que estamos como que en el auge de buscar muchas estrategias, muchos caminos que nos permitan mejorar la educación inclusiva. Pero lo que nos hemos dado cuenta con la experiencia es que si es que no tenemos claros los conceptos, si no partimos de una teoría concreta, muy difícilmente vamos a poder hacer las cosas bien. En tercer lugar, quisiera compartirles algunas experiencias de lo que venimos haciendo en el Ecuador. Acuérdense que todos los maestros que antes estuvieron en las otras exposiciones decían, no venimos con recetas, y es verdad, coincido plenamente con ellos. Venimos a contarles experiencias. El desafío de ustedes como docentes es analizar esas experiencias y ver cómo de alguna forma empatan con sus contextos y con sus realidades. Y luego quisiera presentarles algunas ideas de lo que hemos visto necesario en nuestro país, concretamente en Cuenca, que es la ciudad a la que yo pertenezco, después de una serie de análisis y de investigaciones que hemos hecho con los estudiantes. Y ahí voy a coincidir con María Teresa, porque decíamos que es muy importante para quienes estamos en la educación, muchas veces con los chicos que están estudiando o carreras de pregrado o maestrías, investigar. A veces tenemos mucha teoría, pero si no analizamos qué está pasando en nuestro medio, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Entonces, en este primer momento de reflexión crítica, quisiera que observen con atención algunas imágenes. Y para que se despierten, yo voy a pasar el micrófono a cualquiera de ustedes
para que lea la imagen, ¿sí? Y luego al final vamos a hacer una reflexión o alguien va a contarnos qué se entiende con esas imágenes que voy a presentar. Es de un autor italiano que se firma como Frato y me llamó la atención cuando leía, decía que Frato es un psicopedagogo italiano que utiliza el dibujo para satirizar a la educación. Es decir, para que reflexionemos a través de esos dibujos de cómo aparentemente estamos generando muchos cambios en educación, pero que sin embargo todavía nos faltan muchas cosas por hacer. Entonces voy a pedirle aquí a mi compañero que por favor me ayude leyendo lo que dice esa frase. Todos tienen 10 años, aprenden de la misma forma. Se recomienda que el niño vaya a un aula especial porque es diferente. Atentamente, el profe. Soy igual a las demás. Soy raro, soy distinto, soy normal. ¿Qué es ser normal? Muy bien. Espero de todos ustedes que sean independientes, creativos, reflexivos, pensadores y que hagan exactamente lo que yo digo, lo que dice usted también. Estimados maestros, con estos nuevos programas se acaba la era de las cátedras, de los pupitres en fila y de las clases ex cátedra. Repitan todos conmigo, se acaba la era. Una escuela alternativa, pero pronto. Muchas gracias a las personas que me ayudaron. Ahora les quisiera pedir, no sé a quién quiere participar y decirme qué se entiende con esas imágenes. Bueno, lo que podría ofrecer en una de ellas es la discriminación, ¿no? Porque el profesor dice este niño es diferente y tiene que ir a una aula diferente, distinta. Nos refleja la realidad. Cuesta tanto aceptar la inclusión, empezando por el entorno, por los padres, y luego con experiencia, ¿no? Tengo una experiencia en un colegio con niños inclusivos, autista. Entonces, empezando por los padres, ¿no? No lo juntes con ese niño especial porque lo va a contagiar. Bueno, yo más percibí me impactó más una de las figuras en que el maestro espera de los alumnos que sean creativos, pero pide que hagan lo que él. Entonces, incoherencia entre lo que se quiere, el objetivo y la praxis. Y eso es generalmente en la mayoría de escuelas lo que yo le llamo matar la creatividad del niño. Hola. Coincido con muchas de las apreciaciones Profesora. de usted. Buena. Acá. Bueno. Siga nomás. Sí, me parece muy importante la imagen que se está proyectando en la diapositiva. Aquí realmente hay un grupo muy selecto de alumnos donde yo podía apreciar. Es justamente lo que refleja el maestro de hoy en día. En que muchas veces nosotros no manejamos estilos y ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Nosotros estamos siempre almacenando en nuestras aulas alumnos de distintos estilos y ritmos de aprendizaje. He aquí la gran interrogante: ¿cómo nosotros poder mejorar esa parte para poder suministrar la información de manera correcta y productiva hacia el alumno? Gracias. Bueno, en realidad, si es que abrimos el debate, sin duda que van a haber un montón de comentarios. La intención es que nos demos cuenta que a pesar de que existe muy buena voluntad en los profesores, y eso también me ha sorprendido por parte de ustedes, que vienen con toda esa predisposición, con la mentalidad abierta para ir buscando nuevos caminos que nos ayude a mejorar la práctica educativa. Es lo mismo que estamos haciendo en Ecuador. Sin embargo, a veces, como bien decía el compañero, no sabemos cómo hacerlo. Tenemos la buena intención, tenemos todas las ganas, pero no sabemos cómo hacerlo. Espero en realidad que lo que vamos a analizar les vaya dando algunas pautas de lo que ya ustedes podrían ir a hacer en las aulas de clase para mejorar ciertas realidades. La siguiente parte o el segundo momento les decía que está relacionado con el análisis conceptual.
Y mi objetivo a través del análisis que vamos a hacer es que entendamos mucho mejor lo que es la educación inclusiva. Porque si bien es algo que está de moda, como les decía, si no tenemos claros los conceptos, muy difícilmente vamos a poder lograr el objetivo de hacer una verdadera inclusión. Cuando trabajamos con los niños y nos toca analizar conceptos que son medio densos de entender, normalmente lo primero que hacemos es una dinámica, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y entonces ahora necesito que por favor todos se pongan de pie. En mi país, no sé si aquí existe esa canción, pero hay una dinámica que se utiliza mucho con los niños cuando estamos con sueño, cuando necesitamos de alguna forma reaccionar para poder seguir aprendiendo. Les canto, tienen que grabarse la canción. Antes, indicaciones. Si yo les digo que tienen que reír, ¿qué harán ustedes? La acción, ustedes hacen la acción. Yo digo, vamos a reír. Muy bien. Yo les digo, vamos a saltar. Muy bien. Yo les digo, vamos a desperezarnos. Muy bien. Yo les digo, vamos a bostezar. Listo. Entonces la canción dice así. Cuando tengas muchas ganas de reír. Cuando tengas muchas ganas de reír. Y si tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. Parece más que están llorando que bien. Más ánimo, verán que son docentes, son profesores. Seguimos. Y si tienes muchas ganas de bostezar. Y si tienes muchas ganas de bostezar. Y si tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bostezar. Y si tienes muchas ganas de saltar. El que no salta, vamos a ver qué prenda les hacemos que me entreguen y retiran al finalizar el taller. Y si tienes muchas ganas de saltar. Y si tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de saltar. Y si tienes muchas ganas de estirarte. Y si tienes muchas ganas de estirarte. Y si tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de estirarte. Muy bien, se dan un fuerte aplauso, por favor. Ya nos despertamos todos, ¿no es cierto? Qué bueno, se fue el sueño. Bien, entonces vamos a empezar haciendo un análisis de lo que dice la UNESCO sobre la educación inclusiva. Hay una serie de conceptos, muchos documentos de varios años, pero creo que hemos intentado poner lo más importante porque la idea es que nos quedemos con algunas ideas claras. Dice la UNESCO que la educación inclusiva es un proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes, a través del acceso al aprendizaje de todos, en especial de aquellos que pueden estar excluidos o en riesgo de ser marginados. Voy a ir repitiendo aquellas frases que considero que son las más importantes. Proceso orientado a responder a la diversidad de estudiantes a través del acceso al aprendizaje de todos. También insisten que para que podamos lograr estos procesos se necesita que el sistema educativo vaya cambiando, el sistema educativo se vaya transformando. Vamos también a entender que cuando hablamos de diversidad, y ustedes lo han dicho desde ayer, y de hecho hemos visto manifestaciones de todo el inmenso bagaje que tienen a nivel cultural aquí en Perú, hablamos que a esa diversidad le entendemos como esa diversidad en cuanto a procedencia, a cultura, a etnia, a religión, a lenguaje, a dialectos y a una serie de situaciones más. Y también implica el acceso al aprendizaje y también obviamente el desarrollo de potencialidades. O como les he escuchado en el caso del currículo de Perú, podrían ser las competencias que están planteadas ya a nivel del currículo. Ustedes creo que todos están conscientes y estamos conscientes que la educación ha pasado por un proceso de transformación.
De hecho, estamos queriendo desterrar todo lo que se conoce como educación tradicional y pasar a una educación en donde el alumno sea el centro del aprendizaje, donde todos nosotros incluso cambiemos nuestra función en el aula de clase. Ahí tienen 4 gráficos que de alguna forma representa cómo ha ido evolucionando el concepto de la educación inclusiva. En primer lugar, si ustedes analizan el primero de la parte de arriba, intenta explicar qué era la exclusión escolar. Dentro del círculo tenemos a niños igualitos y fuera están aquellos diferentes. En el siguiente círculo tienen lo que es segregación escolar. Todos los igualitos están en el círculo más grande y los diferentes están aparte, están segregados. Son los que no pueden aprender dentro del aula regular. Hoy en día, exclusión escolar no es únicamente referirnos a los niños que están fuera de la escuela, porque las realidades han cambiado. De hecho, todos los niños tienen derecho a la educación. Sin embargo, todavía tenemos excluidos, porque estando dentro de la escuela, siguen siendo segregados, discriminados por su raza, por su color, por su apellido, por su etnia, por su lenguaje, por su dialecto, por una serie de situaciones más. Después, y como una forma de entender que no podíamos tenerles a niños diferentes en escuelas diferentes, aparece la integración escolar. Y la integración escolar es entendida como niños que llegan a una escuela. De hecho, ustedes ven en el dibujo, los que estaban segregados entran donde esos niños igualitos, pero cuando entran a las escuelas tienen que de alguna forma adaptarse a currículos que ya están establecidos, a metodologías que ya están determinadas, a estructuras que ya están puestas, y la escuela no cambiaba en absolutamente nada. Eran los niños que se integraban a las escuelas los que tenían que adaptarse a muchas cosas nuevas. Y luego en el último círculo está la educación inclusiva. Si ustedes se dan cuenta, dentro del círculo están todos los niños, sean o no sean diferentes, y todos están mezclados. Según lo que he podido analizar, y el Perú está dentro de esa definición, la educación inclusiva se utiliza actualmente para entender que los niños con discapacidades tienen que estar en un aula regular. Y en el mejor de los casos, incluso, que en esa aula regular tienen que estar niños con necesidades educativas especiales. Eso es lo que dice tanto la Constitución o el reglamento o la ley en mi país, y también pude leer que en el caso de Perú pasa lo mismo. Ahora, la tradición, y esa tradición lleva de muchísimo tiempo, nos ha llevado a pensar de que lo que falta, lo que se distancia de lo normal, normalmente es lo diferente. Y lo diferente está entendido como algo que hay que separar, que hay que segregar. La realidad actual lo que nos plantea, las necesidades actuales lo que nos plantea, es que las ciencias son propias de la naturaleza humana. Cada niño es diferente. Y en el Ecuador pasa que todos los profes dicen lo que yo estoy diciendo. Me imagino que aquí también. Estamos conscientes que cada niño es un mundo diferente, ¿no es cierto? Tiene sus características y tiene una serie de situaciones que le hacen totalmente diferente en relación a los otros niños. Por lo tanto, y eso es una de las primeras situaciones que sería importante que recordemos, ya no hay el niño normal. Uno de los dibujos, el niño decía, ¿qué es ser normal? ¿No es cierto? Entonces, no deberíamos utilizar como docentes las palabras o las palabras. Este niño es normal, este es anormal. Hoy en día, la norma es ser diferente. Lo normal es ser diferente. Y nos toca a nosotros como docentes entrar en esa onda. Ya no hay niños normales, todos somos diferentes. Y mucho más los niños con una serie de particularidades. Voy a irles leyendo algunos casos. Pablo es un niño de 9 años que tiene dificultades para leer y escribir.
Se salta letras, las cambia o aumenta, lee muy lento y casi no comprende lo leído. Entonces podemos decir que Pablo tiene necesidades educativas especiales. Andrea tiene dificultades para concentrarse y permanecer sentada en su asiento. Es demasiado inquieta, el médico le ha dicho que es una niña hiperactiva. Entonces, esta niña también tiene necesidades educativas especiales. Raúl es un niño con síndrome de Down, por tanto presenta una discapacidad intelectual. No aprende al mismo ritmo que el resto de sus compañeros y tiene dificultades en actividades de la vida diaria, como bañarse o vestirse. Entonces Raúl también tiene necesidades educativas especiales. A María le han diagnosticado una enfermedad incurable, por lo que debe faltar algunas temporadas a la escuela, dificultándose su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, María también tiene necesidades educativas especiales. Los padres de Juan se están divorciando. Juan está muy triste y confundido por esta situación. Ha perdido interés en el estudio y no realiza sus tareas. Está presentando necesidades educativas especiales. Anita aprende más rápido que sus compañeros. Sabe más cosas que los niños de su edad y por eso se aburre en clases. En las pruebas de inteligencia saca puntajes muy altos. El psicólogo dice que es un caso de superdotación. Por lo tanto, también Anita presenta necesidades educativas especiales. Yo les puse ahí 3 gráficos. La intención es que ustedes me digan con cuál de los 3 gráficos se quedarían. ¿Quién quiere participar? No analice mucho, solo dígame con qué gráfico se queda. El del centro, porque permite educar a los niños cada uno sin cambiarlos con sus propias habilidades, solamente dotarles del desarrollo, de lo necesario para ser una persona útil a la sociedad. Bien, yo diría el último círculo porque ahí ya todos los niños tienen los mismos derechos y bueno, todos debemos ser tratados con igualdad. Yo les había puesto en la pregunta de arriba, si por favor me ayudan con la misma diapositiva, no está la imagen. Cada uno tenía que hacerse la pregunta. Mi visión es homogenizadora, integradora o inclusiva. ¿Qué es homogenizar? Pensar que todos son igualitos, ¿se acuerdan uno de los gráficos? Todos tienen 10 años, todos aprenden igualito. ¿Qué es integrar? Ponerle al niño diferente en medio de los otros que aparentemente no son diferentes porque son normales. ¿Y qué será incluir? Todos son diferentes. No tenemos un niño normal y el resto diferentes. Entonces, lo ideal sería que cada uno de nosotros nos demos cuenta cómo estamos viendo nuestra visión en el aula. Cómo estamos viendo la realidad en nuestras aulas. Lo ideal sería no quedarnos con el primer dibujo, eso sería integración. El puntito rojo es el niño diferente, es el niño con discapacidad, es el niño con necesidades educativas especiales. Y con los casos que les mostré, todos tienen necesidades educativas especiales. El último círculo, todos los puntitos son iguales. Y en el aula no hay puntitos iguales, ¿sí? Y el del centro sería nuestra visión inclusiva. Todos los puntitos tienen colores diferentes, por lo tanto son diferentes a pesar de que son puntitos. Todos los niños son diferentes a pesar de que todos son niños. Por otro lado, también hay un montón de investigaciones. Una de ellas es la de Appleberry, que es el que plantea ese gráfico. Y él dice que el conocimiento hoy en día se ha multiplicado terriblemente. Es más, según lo que él plantea, por ejemplo, el conocimiento de las disciplinas que nosotros normalmente utilizamos, se ha visto que se ha duplicado en volumen. Entonces, hace 1750 años, por ejemplo, la primera vez que se notó a nivel internacional que la información se duplicó, se tardó 1750 años en duplicarse. Posteriormente, cuando se volvió a hacer un análisis, esa información empezó a duplicarse cada 150 años.
después cada 50, cada 5 años en la actualidad, y al parecer para el 2020 la información va a duplicarse cada 73 días. Imagínense cuánta cantidad de información vamos a tener en el medio, si cada 73 días la información va a ser diferente. Sin embargo, suele pasar, y no sé si aquí también, ojalá que no, y si no, pues estamos en el momento de ir cambiando nuestras prácticas docentes, que cuando nosotros planificamos o nos encargan algunas áreas o algunas disciplinas, tenemos guardadas unas hojas amarillas de hace 20, 30, 40 años. Y de hecho les guardamos también porque donde se nos pierde, ¿qué vamos a ir a dar en la escuela? Entonces, recuerden, la información actualmente cambia cada 5 años. Si usted tiene información de hace 5 años, vote, ya no le sirve. Va a tener que ir a actualizar para que usted sea un profesor del siglo XXI, como decía Laura hace un momento. Y a eso le tendríamos que sumar la influencia de la tecnología, lo que hemos visto también en estos días. Nosotros somos los analfabetos digitales, los niños no. Manejan mucho mejor que nosotros cualquier artefacto, equipo, lo que ustedes quieran. Esta situación muy concreta ha hecho que en la educación actual tengamos que redefinir el rol del docente, el rol del estudiante y también hacer cambios en el currículo. Y qué bueno que en Perú ya hayan empezado, porque de hecho la propuesta que yo les voy a presentar encaja bastante bien en lo que ustedes están haciendo ahora. ¿Qué pasaba antes? El rol del docente era el de transmisor, el de hablante, el del iluminado, porque era el único que sabía todo. Mientras tanto, ahora lo que necesitamos es un profesor mediador, un profesor motivador, un profesor abierto. Porque si estamos dándonos cuenta que la información avanza tan rápido, ¿de qué sirve que usted lleve información al aula? ¿Qué tenemos que desarrollar en los niños? Habilidades, competencias, capacidades para que aprendan a manejar esa información. Por lo tanto, el rol del docente es otro, es totalmente diferente. El rol del estudiante también es otro. Si teníamos un profesor que era el iluminado que llegaba a la clase, el niño tenía que ser pasivo y estar sentado calladito escuchando lo que decía el profesor. Era el oyente, solo tenía que limitarse a oír. Sin embargo, hoy en día, y hemos visto cuál tendría que ser nuestra visión inclusiva, lo ideal es que consideremos que ese niño tiene capacidades, tiene características, lo que decía uno de los colegas también, tiene un ritmo y un estilo de aprendizaje diferente, tienen motivaciones diferentes, por lo tanto, todos son diferentes en el aula. El currículo, estamos viendo, y ustedes ahora que están de alguna forma cambiando todo el manejo curricular, antes era un currículo cerrado, que incluso venía ya con las estrategias de aprendizaje planteadas de lo que teníamos que hacer. Incluso si planificábamos, escondíamos las planificaciones para que el otro también haga el esfuerzo de sentarse a planificar, tanto trabajo que nos cuesta hacer una planificación. Sin embargo, le escuchaba a la persona que estuvo del Ministerio de Educación que van a crear la plataforma para que cualquiera baje una planificación. Y el conocimiento no hay por qué ocultar. Si la información va a cambiar tan rápido, lo lógico es que nosotros también como docentes tengamos otras habilidades. También teníamos un currículo homogenizador, lo mismo para todos. Y con eso de alguna forma solucionábamos muchos problemas. Hoy en día el currículo tiene que cambiar. Si queremos hacer inclusión, tiene que ser un currículo flexible. Necesitamos que ese currículo de alguna forma plantee aprendizajes universales. Pero nuestro desafío es el que pensemos o que nos demos cuenta qué necesidades hay en el aula para que adaptemos a esa realidad del aula. También le escuchaba a la persona que estuvo del ministerio que van a hacer un currículo general y que cada región tendría que hacer sus adaptaciones. Eso es lo correcto. Están yendo por buen camino. Por lo tanto, no se desmotiven. Así como aquí en Perú hay problemas, en Ecuador también, en Cuba también, en Brasil también, así Tulio diga que no. Entonces,
es lógico que tengamos que darnos cuenta que nosotros tendríamos que ser los que vayamos haciendo o que vayamos poniendo o marcando la diferencia. En la universidad normalmente les decimos a los chicos que están ahí formándose que si nos dejamos contagiar de lo que nos sirve en el medio, o si esperamos que cambie el ministerio, que cambie el gobierno, que cambie la escuela, que cambien el resto de los compañeros, pero yo no, vamos a tener que sentarnos porque nunca van a cambiar las cosas. ¿Quién hace la diferencia? Ustedes. ¿Quién tiene que ir con nuevas estrategias y con nuevas formas de ver las cosas? Ustedes son los que marcan la diferencia. No importa que lo que pase alrededor no sea lo que yo quiero o no sea la situación ideal. Quienes marcan la diferencia son los docentes. Bien, entonces en este tercer momento quisiera comentarles cómo estamos manejando los procesos inclusivos en el Ecuador. De hecho, les he traído un video, ojalá funcione, que es una muestra de lo que actualmente se pasa por la televisión para empezar también a crear esa cultura inclusiva a nivel de país. Si me ves con la mirada de tu alma y verme así te devuelve la calma, será como encontrar en mi reflejo lo que eres tú, brillando en ese espejo. Las diferencias están en tu mente, iguales diferentes, vivamos sin prejuicios. Es momento de cambiar, un mundo incluyente vamos a soñar. Hazlo, es por ti. Sueña, es por ti. Canta, es por ti. Ecuador vive la inclusión. Secretaría Técnica de Discapacidades. Ecuador crece. Vicepresidencia de la República. En Ecuador tampoco es que las cosas hayan empezado a cambiar desde mucho tiempo atrás. Es un proceso de la última década en donde nos ha tocado hacer una revisión profunda de todos los documentos que plantea la UNESCO para tener una concepción mucho más clara de lo que es inclusión. Incluso estamos conscientes que las respuestas educativas o las necesidades educativas tienen que plantearse para todos los niños del aula. Y también todos los niños de una determinada localidad, de una determinada región, de un determinado municipio, de una determinada escuela o de una determinada aula deberían aprender juntos, independiente a sus diferencias personales. Me imagino que ustedes habrán visto en la televisión, en realidad muchos de los cambios que se ha dado en mi país fue después de tenerle como vicepresidente a Lenín Moreno, que era una persona con discapacidad, utilizaba silla de ruedas, y él impulsó muchos de los proyectos que todavía tenemos vigentes. Por ejemplo, hay una serie de misiones, la misión Manuel Espejo, y también consideramos como docentes que uno de los proyectos bastante importantes que se generó fue la creación de un modelo inclusivo. Ustedes pueden bajarse esta información de la página web del Ministerio de Educación, es www.educacion.gov.es. Lo que hizo el ministerio es plantear un documento modelo para todos los docentes que tienen que hacer inclusión en el aula, y ese modelo tiene o le acompaña 3 guías. Hay una guía para profesores, una guía para padres y una guía para niños, con la intención de que en cada uno de estos, con los miembros de la comunidad, se vaya haciendo una construcción adecuada, primero de la verdadera concepción de lo que es educación inclusiva. Entonces, ¿qué tiene este modelo del 2008? El modelo incluye, por ejemplo, la necesidad de que primero nosotros los docentes nos demos cuenta, si queremos atender a la diversidad, deberíamos contar con estrategias diferentes de aprendizaje. También se plantea que el desarrollo de las escuelas inclusivas tiene que ser un proceso gradual. No podemos cambiar de aquí a un año la realidad que tenemos a nivel de educación. Se va a tener que ir dando pasos lentos, pero pasos sin duda que tienen que estar bien hechos. Y por otro lado también la necesidad
de no únicamente pensar que la educación inclusiva es para los niños con discapacidades. La educación inclusiva quiere decir que estamos dando respuesta a las necesidades de todos los niños del aula. En este mismo documento, una de las premisas que están planteadas es que si queremos transformarle a una escuela regular en una escuela inclusiva, deberíamos considerar 3 puntos que son claves. La primera, la cultura institucional tiene que convertirse en una cultura inclusiva. Segundo, deberíamos transformar las políticas de la escuela en políticas inclusivas. Y tercero, las prácticas educativas tienen que ser prácticas inclusivas. Esos son parte de los principios básicos que se plantea en este documento que manejamos en el Ecuador. También lo que se ha hecho y el gobierno está impulsando fuertemente a través del ministerio es cambiar el modelo de gestión educativa. Entonces el Ecuador, ahí tienen el mapa, está dividido en zonas. Se dividió en 8 zonas. Las zonas a su vez se están dividiendo en distritos educativos. Los distritos a su vez se dividen en círculos educativos o circuitos, y ese circuito tiene un grupo de escuelas. Por ejemplo, en el caso de Azuay, Cuenca, ciudad a la que pertenezco, está en la zona número 6. Esa zona tiene 2 distritos. En el caso de Cuenca, el distrito norte y el distrito sur, o incluso les pusieron números, distrito 1 y 2. Cada uno de los distritos tiene alrededor de 5 o 6 circuitos, y cada circuito tiene como 6, 8, 10 instituciones educativas que están cercanas dependiendo de su ubicación geográfica. Es decir, agruparles a las instituciones para hacer que de alguna forma cada distrito y cada circuito tenga independencia, y de esta manera se garantice que exista mejora en toda la calidad de los procesos educativos. El objetivo es descentralizar, poner servicios básicos en cada uno de los circuitos que de alguna forma den respuesta a las necesidades que plantea a nivel educativo. ¿Qué se hace actualmente en el Ecuador? Antes de venirme, de hecho le pregunté a Karina Huiracocha, Lourdes le conoce, es la directora de un centro de educación inclusiva, de educación inicial que tiene la Universidad de la Azuay. Yo le decía que tengo que venir a comentarles de experiencias y que me diga qué es lo que ha permitido que este centro sea uno de los mejores centros a nivel de país, a nivel de inclusión. Y ella me decía, primero el compromiso de los docentes, la apertura, estar dispuestos a de alguna forma ayudarles a los niños a que aprendan. Segundo, y coincido con lo que decía Laura, el trabajo en equipo. Ni los niños ni los docentes actualmente pueden trabajar solos. Necesitamos apoyarnos conjuntamente. Los pasos, sin embargo, que se siguen, primero sería el que el docente conozca la necesidad específica que tiene el niño o los niños a nivel de su aula o de su grado. Identificamos alguna necesidad que como docentes sabemos que no vamos a poder manejar adecuadamente, o incluso sabemos que hay la necesidad pero no hay un diagnóstico. Sabemos que es inquieto, que golpea a los compañeros, que se levanta cada rato de su asiento, pero no sabemos qué tiene. La escuela lo que hace es mandarla a un centro especial, centros de diagnóstico que también son parte del gobierno y lo hay a nivel privado, para que ahí le puedan hacer una buena evaluación psicopedagógica y determinen un diagnóstico. Con ese diagnóstico el niño regresa a su aula. Lo bueno es que tenemos algunos centros de diagnóstico que hacen un proceso de acompañamiento al maestro. Por ejemplo, si en el diagnóstico el niño sale que tiene autismo, el centro llega al aula, conversa con el docente, le explica lo que es el autismo y le comenta cuáles van a ser los apoyos que va a necesitar ese niño para que pueda trabajar adecuadamente en el aula. Luego se necesita, y ahí pusimos unos procesos de acompañamiento a la escuela y al profesor para que se generen verdaderos procesos inclusivos. Actualmente lo que utilizamos en Ecuador, y vi que en mucha de la documentación que ustedes tienen, son las adaptaciones curriculares. Es decir, el niño que tiene una discapacidad
y que sabemos que no va a poder aprender como el resto de los niños, le hacemos una adaptación curricular. Pero lo que estamos dándonos cuenta en la realidad es que seguimos segregando. Porque como ese es el niño con discapacidad, hay que hacerle un currículo diferente. Y eso es segregar. O incluso lo que se hace es remitirle a algún centro de educación especial. Porque el docente tiene miedo de enfrentarse a esa realidad que sin duda es compleja. A ninguno de nosotros nos han formado para poder atender a la diversidad. O aquí hay alguien al que sí le han formado de esa forma. No, en Ecuador tampoco. Recién ahora en las universidades estamos intentando que la formación docente sea diferente. Por lo tanto, el desafío es mucho más grande para nosotros, pero no hay que quedarnos quietos o sin saber qué hacer. Luego necesitamos que se implique todo el profesorado. Cuando se hace una adaptación curricular, no es cuestión únicamente del profe de aula. Necesitamos el apoyo del resto de los profesores y también necesitamos el apoyo de la familia. Y por último se hacen evaluaciones permanentes y seguimientos para ver qué está pasando y cuál es el desarrollo y el desenvolvimiento del niño ya dentro del aula y a nivel de aprendizaje. Ahí tienen algunos modelos de lo que hacemos en Ecuador. Si ustedes analizan, me imagino que aquí también tienen los niveles de concreción curricular, ¿no es cierto? Partimos del primer nivel, que es lo que plantea el Ministerio de Educación. Luego está el segundo nivel, que ya sería el proyecto curricular institucional, es decir, que se hace a nivel de cada escuela. Luego tenemos el tercer nivel, que ya sería la programación de aula o lo que hace directamente el maestro, sin perder de vista los otros niveles de concreción. Y luego el cuarto nivel de concreción es la adaptación curricular. También en nuestro modelo del 2008 está establecido que los niños pueden tener dos tipos de necesidades educativas especiales. Una sería una necesidad educativa transitoria. Por ejemplo, de los casos que yo les comenté, el niño que tenía problemas familiares porque sus papás se están divorciando, el niño que tenía problemas de salud y que probablemente de aquí a un tiempo va a mejorar. Esos niños tienen necesidades transitorias, porque de aquí a un tiempo su situación se estabilizará y ya no va a necesitar mucho apoyo por parte de la educación. Por lo tanto, en ese caso hacemos una adaptación curricular no significativa, en donde no cambian los objetivos que están planteados para la educación del niño, pero sí cambian el resto de elementos curriculares, como es el tiempo, las actividades, las metodologías o incluso las diferentes estrategias que utilizamos. Y también tenemos necesidades educativas especiales permanentes. Por ejemplo, el niño con superdotación no es que tiene superdotación en quinto de básica y en séptimo ya no va a tener. El niño que tiene discapacidad intelectual no es que tiene solo ahora por unos meses y después ya no va a tener. Son permanentes. La familia, el niño, la escuela, la sociedad tiene que garantizar que ese niño mejore su calidad de vida y todos vamos a tener que vivir frente a esa realidad. Por lo tanto, esas adaptaciones curriculares ya son significativas. Ya no va a ser el mismo objetivo de aprendizaje. Ya no van a ser, por tanto, tampoco iguales ni las actividades, ni la metodología, ni los tiempos, ni nada de lo que regularmente se hace a nivel del aula. Sin embargo, les decía, lo bueno de estar a veces en la universidad es que vamos conociendo la realidad del medio y nos damos cuenta que todavía hay muchas cosas por hacer. Si ustedes analizan, hay una buena estructura curricular, el modelo educativo de inclusión del 2008 incluye muchos aspectos positivos, los profesores están capacitándose constantemente, el Ministerio ha emprendido realmente y ha invertido muchos recursos para que la gente se capacite, pero vemos que hay realidades que no cambian. No quiere decir que porque lo que les he presentado está presente en el Ecuador, ya tenemos buenos procesos inclusivos. Viendo que todavía hay muchas cosas por hacer, se nos ocurrió junto con unas estudiantes de maestría hacer una investigación. Concretamente se la hizo en 2 ciudades, ya les voy a mostrar cuáles fueron los resultados, en donde nuestra intención era investigar cuál era el nivel de conocimiento de los docentes sobre las discapacidades. O sea, ahí ustedes ven, hicimos una entrevista
para ver si los docentes conocían sobre discapacidad intelectual, visual, auditiva y motriz. Y también relacionamos de cada una de las discapacidades, vimos si sabían el concepto, qué características tenían esos niños, cómo tenía que ser el proceso inclusivo y cuál tendría que ser su rol frente a la discapacidad. Y nuestra curiosidad era también darnos cuenta si en esa problemática influía la edad de los maestros, los años de experiencia o su nivel académico. Y lo que nos dimos cuenta, por ejemplo, la investigación se hizo con 150 docentes del cantón Azogues de la provincia del Cañar, y si es que ustedes analizan, la edad media era de 46, los años de experiencia más o menos de 22 años de experiencia, es la media en el cantón. Se toma una muestra representativa que ahí de alguna forma responde a lo que en el cantón puede estar pasando. En cuanto a discapacidad, pusimos de alguna forma la calificación mínima era 0, la máxima era 5. Si ustedes analizan los resultados en donde dice media, los conocimientos son más o menos de los profesores. No están mal, pero tampoco están bien. Si 0 es lo mínimo y 5 es lo máximo, podríamos determinar que hay un conocimiento medio. Pero lo que llamó la atención en esta ciudad es que 48 profesores se negaron a responder las encuestas. Sería de preguntarnos por qué, pero sin duda también puede ser el desconocimiento o el temor, porque en el Ecuador se piensa que si no se sabe, seguro el ministerio le reubica o le va a despedir o una serie de situaciones más. En Cuenca, que es en donde yo vivo, que pertenece a la provincia de La Suay, se encuestaron a 311 docentes, que es más o menos la muestra de los docentes que están trabajando en la educación básica. De igual forma, la edad más o menos de los profesores, la media está en 43, los años de experiencia 18 y los conocimientos sobre las discapacidades también tienen un término medio. Entonces, con esa información nos dimos cuenta que a pesar de que existen conocimientos aceptables en los docentes, todavía no están generándose buenos procesos educativos o buenos procesos inclusivos. Y probablemente se deba a que todavía esos docentes no están conscientes de las necesidades que los niños tienen dentro del aula de clase. Saben lo que es la discapacidad, pero no saben cómo trabajar con esos niños. También nos dimos cuenta que es importante que se elaboren políticas que permitan mejorar la atención que estamos dando a estos niños. ¿Cuál sería la propuesta? Y antes de pasar a la propuesta les quisiera escuchar, porque lo que también creo que se acerca mucho a la realidad de ustedes es el manejo que se está dando a nivel de currículo, y no sé si a lo mejor el conocimiento sea en término medio como en el Ecuador, pero a veces no sabemos qué realmente tenemos que hacer en el aula. Esa es la realidad de Ecuador. No sé si ustedes quieren contar o expresar cuál es la necesidad de aquí en el caso de Chiclayo. Quisiera aquí felicitar esta parte de la ponencia de la doctora, pero una experiencia de la ciudad de Jaén, en la institución que nosotros trabajamos, vemos de que tenemos niños inclusivos en el aula. Y para ello el primer punto clave es la aceptación de sus compañeros hacia ellos. Ven la parte afectiva. Si logramos que ellos lo acepten y conversar con el padre de familia, madre de familia, para concretizar la realidad de su pequeño hijo o hija, ellos van a tener que entrar dentro del aula inclusiva con los mismos derechos e igualdades. Seguimos nosotros trabajando en ello, pedimos el apoyo de especialistas, de psicólogos, que nos apoyan para tratar de que estos niños sean evaluados y ver cómo le podemos ayudar. De igual manera al padre de familia. Trabajando de tal manera que el padre de familia asuma su rol, comprenda que su hijo necesita este apoyo especial. De igual manera tratamos la equidad de género. Si bien es cierto que en nuestro país el machismo sigue pendiente, el trato igualitario
aún no se persiste en la equidad de dar a quien más necesita. También indicamos que nuestras instituciones educativas, de acuerdo a nuestra ley peruana, nos equivale a un niño con necesidades especiales por 5 niños, ¿no? De igual manera, las adaptaciones curriculares en el manual, que a esto complementamos con la ley de discapacidad, la 27050, que nos pone varios puntos claves para tratar con los niños y niñas especiales. Por lo tanto, como maestros, tenemos que estar preparados, tenemos que pedir y aquí asumir un compromiso de actualizarse, de hacer un estudio, por ejemplo, de segunda especialidad, problemas de aprendizaje, adaptaciones curriculares. Lo bueno es que como Tulio llegó tarde, ya no sabe lo que hablamos mal de él. ¿Alguien más que quiera participar, por favor? ¿Qué más falta? ¿Cuál es la realidad de Perú? Yo quisiera preguntarle, algo entendí que allá en Ecuador están manejando lo que es las adaptaciones curriculares. Acá en Perú, lo que yo tengo conocimiento, hay docentes que tienen mucha disposición. El tema es, como ya lo mencionaba usted, no estamos preparados para poder atender la diversidad de los niños en el tema de las necesidades especiales educativas, sobre todo cuando son casos más graves, ¿no? Como lo mencionaba, todos tienen necesidades especiales, de repente los niños que se están divorciando los papás, enfermedades X, ¿no? Pero el tema que se complica acá al maestro peruano, por lo menos que tengo conocimiento aquí en Lambayeque, es cuando llega un niño al aula, un niño inclusivo, y no cuentas con el apoyo, el asesoramiento de la persona indicada para que te indique cómo vas a trabajar con ese niño. El tema de los niños, sinceramente, lo digo con experiencia, no es el niño el que tiene dificultad de adaptarse con un niño inclusivo, no. Porque los niños son muy transparentes, muy... Si yo digo, si todos tuviéramos alma de niño, el mundo fuera diferente, ¿no? Sinceramente, el problema es el adulto. Es el padre, dice, no, si es un particular yo pago, y ¿por qué mi hijo va a estar con un niño especial? Como le suelen llamar algunos papás, ¿no? Equivocadamente. Entonces, el tema en el colegio público, a veces no tenemos el apoyo, no hay un grupo SANE que se encarga de asesorar, pero no es suficiente. Yo tengo una experiencia en Morrope, el Colegio Nacional donde yo trabajo, con un niño con hiperactividad, ¿no? Entonces yo conocía de este tema porque en el colegio privado donde yo trabajamos la inclusión educativa. El tema es que el niño no lo atendían porque no tenía tiempo, el doctor X, el psicólogo. Entonces hasta que por fin lo atendieron y él me pedía que yo vaya en su tiempo, que él dispone para que tengamos un diálogo. Entonces como yo conocí la situación le dije, no, es que su labor de él es que tenga que venir al colegio, ¿no? Entonces no hay los profesionales suficientes para acompañar al docente y sinceramente es un poco, a veces los colegas un poco como dicen, no, yo no quiero inclusivo aunque me quite 5 niños más. Entonces no sé cómo es la actitud del docente allá, siempre están acompañados o no sé, yo quisiera saber. Buena pregunta. Yo les decía que en algunos centros educativos, los centros que hacen los diagnósticos apoyan a los docentes, pero no es generalizada la realidad. Es muy similar a lo que aquí está pasando. Por lo tanto, lo básico, lo necesario es que el profesor empiece a pensar qué hacer con la diversidad que tiene en el aula. Acuérdese, no tiene un niño diverso. Todos son diversos, todos son puntitos de colores diferentes, ¿sí? Y lo otro que es importante que tomemos en cuenta, en el momento en el que delegamos a otra persona para que nos ayude o para que nos oriente o para que nos diga lo que tenemos que hacer, de alguna forma estamos depositando la responsabilidad en la otra persona. Como la otra persona no me explicó bien, yo no sé lo que tengo que hacer. Y volvemos a lo nuevo, a lo que ya hemos venido analizando. El punto está en el docente, ¿sí? Es más, en algunas instituciones en Ecuador, sobre todo en las instituciones particulares, se tienen tutores, que son otros docentes que están en el aula de clase y que se encargan de acompañarlo, de apoyar el proceso de aprendizaje del niño incluido. Pero eso también es segregación. No estamos incluyendo completamente a todos los niños. Estamos segregando, estamos diversificando, que es lo que decían en una de las ponencias anteriores, lo que realmente tendríamos que hacer dentro del aula.
También otro de los errores que hemos cometido, y creo que es importante que ustedes tomen en cuenta para que esos errores no se den aquí cuando ya ustedes empiecen a implementar cambios en relación a la educación inclusiva, es que no tenemos que centrarnos en didácticas sumamente específicas para las discapacidades, porque a veces caemos mucho en planificar demasiado y cuando nos toca hacer cambios a nivel del aula ya no tenemos tiempo. La propuesta que les voy a presentar va más allá de la adaptación curricular. La adaptación curricular implica que busquemos objetivos, actividades, recursos, tiempos, estrategias diversas o diferentes según la discapacidad que tengamos en el aula. La propuesta que yo les planteo es a futuro. Ojalá en el Ecuador no sea un futuro muy lejano y ojalá podamos volverles a comentar cuáles han sido los resultados. Dentro de la propuesta y también tomando algunos datos de la UNESCO, podemos darnos cuenta que la realidad, a pesar de que lo que decía Lourdes, la educación para todos plantea una serie de objetivos que son necesarios, hay muchas cosas que todavía no han cambiado. Por ejemplo, hay un bajo acceso a la educación y cuidado en los 3 primeros años. Los menos favorecidos son los niños de contextos socioeconómicos bajos o zonas rurales. Existen escuelas o programas segregados para personas con necesidades educativas especiales, que es la dinámica que estamos viendo que existe por todo lado. 72 millones de niños no tienen acceso a la educación primaria y si la tienen, no han logrado superar la pobreza. Y es precisamente porque lo que hemos estado haciendo es no permitirles acceder al conocimiento de forma adecuada. Hoy en día se habla de una nueva forma de exclusión. Y probablemente esa forma de exclusión la hacemos sin darnos cuenta, que es cuando presentamos un montón de información a los niños, porque eso no es conocimiento, es información, pero el niño no pudo conocer o no logró un buen proceso de aprendizaje. Y es lo que está demostrando. Hay mucha información, pero no manejan adecuadamente los conocimientos que les permita mejorar su situación de pobreza. Hace poco en uno de los talleres en la universidad, también debo comentarles que todas las universidades están pasando por un proceso bastante complejo en el país. Nos toca para septiembre del 2015 hacer el rediseño de carreras, sobre todo en el campo de la educación. Y eso ha implicado un trabajo sumamente fuerte, justamente porque ustedes están viendo que las capacidades que hay que desarrollar en los profesores cada vez son más difíciles. Y tiene que responder a una necesidad concreta. Este capacitador, que es de español, Ángel Pérez Gómez, nos decía: ¿quién ha dicho que el mejor profesor es el que da los contenidos que está en su disciplina de la A a la Z? No podemos saltarnos ninguno. Si tenemos 35 contenidos, los 35 contenidos tenemos que dar. Y cuando estamos por finalizar el año empezamos a correr. Porque como eso es lo que plantea el plan, no podemos saltarnos ningún contenido. Acuérdese, dijimos, el rol del docente tiene que cambiar. ¿Qué tenemos que hacer? Si vemos, y de hecho la situación es que dentro de las estrategias o las metodologías, siempre demos respuesta a un problema, a un caso, a un proyecto, que necesite de los conocimientos para que esos casos, problemas, proyectos sean resueltos. Tiene que estar vinculado con algo que sea significativo para el niño, porque si el conocimiento no va a poder ser aplicado, ¿para qué le damos? Entonces, no necesitamos amontonar de conocimientos, pero sí buscar aquellos que sean significativos, que generen un verdadero aprendizaje y que les permita salir de la pobreza. Incluso disminuir la brecha cognitiva que todavía está presente en Latinoamérica. La primera propuesta, acuérdense que habíamos visto que se necesita generar todo un proceso. No únicamente hablamos del profesor inclusivo. Si no hay toda una estructura, no hay cómo hacer inclusión. Y dijimos que era cultura inclusiva. ¿Se acuerdan? Políticas inclusivas y prácticas inclusivas. Por lo tanto, estamos inmersos todos, no solo los profesores. Está la comunidad, lo que ustedes decían. Si los papás piensan que cuando le tenemos a un niño con discapacidad en el aula,
le va a afectar al resto de niños, no hay cultura inclusiva. Por lo tanto, no hay cómo hacer inclusión. Mi primera propuesta es que trabajemos a nivel de políticas de universalización de la diversidad. Así como hay, por ejemplo, dentro de las políticas, en el caso del Ecuador hay el Plan Decenal de Educación. Entonces, dentro de las políticas dice, hasta el 2015 deberíamos disminuir la cantidad de niños que no han accedido a la educación básica. Esa es una política. Toda política tiene un objetivo y tiene establecido unas líneas de acción. En este caso, esta política de universalización de la diversidad, porque recuerden que no hay niños normales, lo normal es lo diverso hoy en día, deberíamos buscar que se creen espacios adecuados que permitan el aprendizaje conjunto de todos. También de lo que pude leer, en el caso del Perú, tienen los servicios de apoyo y asesoramiento para la atención a las necesidades educativas especiales. Que lo que pude revisar, el objetivo justamente es atender a los niños con necesidades educativas especiales, en este caso niños con discapacidad, con talento y superdotación. Y también en el mismo documento dice que la intención es que se considere al niño con sus características y necesidades, que se considere que la familia también tiene que estar implícito, son unos círculos que presenta el documento, y que lógicamente se planteen políticas que mejoren la cultura inclusiva. Entonces, lo que les estoy proponiendo puede adaptarse a la realidad y a las estructuras que tienen establecidos a nivel de las instituciones educativas. ¿Cuáles serían las líneas de acción? Lo que se busca es, acuérdense, hay que partir del medio más amplio. Para los docentes es fácil entender los niveles de concreción curricular. Tendríamos que partir de lo macro para llegar a lo micro. Lo macro en este caso es la sociedad. Si no hacemos que la sociedad esté consciente que tiene que ser más receptivo a las necesidades y a las diferencias del medio, que sea una comunidad más acogedora, probablemente no vamos a poder hacer procesos inclusivos. En el caso de Ecuador se hacen muchas campañas de sensibilización. Un ejemplo es el video que les presenté. La intención es que la gente empiece a ver con otros ojos. Así como el docente tiene que ver con otra mirada, con la visión inclusiva, que es lo que analizamos hace un momento, la sociedad también. Porque si no nos vamos a sentar solos o a sentir solos. Solo nosotros vemos las necesidades y el resto no. Se necesita también, bajando los niveles de concreción, necesitamos trabajar a nivel de la comunidad escolar. En este caso las escuelas. Toda la escuela debería tener una filosofía de valor a la diversidad. Que pensemos que la diversidad o el valorar la diversidad nos va a tener o nos va a traer una mejor comprensión del otro. Necesitamos aulas abiertas a la inclusión. Partimos de la sociedad, llegamos a la comunidad educativa y ahora estamos en el aula. El aula de alguna forma tiene que estar abierta a las prácticas inclusivas y quiere decir que todos deberían participar a nivel de educación. Luego vamos a los docentes. Si ustedes ven, seguimos bajando en niveles de concreción y hemos visto que cuando formamos a los docentes deben tener otras capacidades con las que nosotros no hemos sido formados. Pero lo que también decía alguno de los compañeros, ¿quién ha dicho que es tarde para cambiar? Más los docentes. Somos los que más predispuestos, y de hecho hemos visto que eso ha pasado en estos días, somos los más predispuestos al cambio. Por lo tanto, dentro de las características del docente está la posibilidad de poder gestionar y organizar un aula para que todos los niños aprendan y también favorecer el desarrollo social y emocional de todos. Seguimos bajando y llegamos al currículo. En el caso del currículo necesitamos que cada niño aprenda como miembro de una clase. Acuérdense que la visión tiene que ser una visión ya no homogenizadora, sino una visión en la que valoremos realmente la diversidad. Por lo tanto, se necesita planificar, evaluar, hacer reajustes constantemente. De alguna forma los maestros estamos invitados a hacer esa reflexión en acción
conforme vayamos haciendo, generando prácticas diferentes, deberíamos estar en procesos constantes de retroalimentación y de mejora. Entonces, dentro de la política, acuérdense, política de atención a la diversidad, tiene que ir desde lo macro, que sería la sociedad, y llegar hasta lo micro, que sería el aula, el docente, el currículo. La segunda propuesta es crear un sistema de educación inclusiva. Ustedes ya tienen sistemas establecidos, pero también se necesitan sistemas de educación inclusiva, en donde se empiece sensibilizando a la sociedad, porque acuérdense que hay que partir siempre desde las instancias o desde los organismos mucho más grandes, para que se logre cambiar la concepción que tenemos de la diferencia. Lo que nos hemos dado cuenta es que necesitamos de espacios en donde analicemos los conceptos. La sociedad también necesita esos espacios. Si no, ¿quién les va a decir qué es diversidad? ¿Quién les va a decir cuál es la concepción adecuada de diversidad? Y por eso, lógicamente, el trabajo ya no es solo con el niño. El trabajo también es con los padres, es con la comunidad educativa en general. Luego hay que continuar con los procesos de capacitación a los docentes. Eso no puede quedar de lado, es uno de los puntos claves dentro de este proceso de transformación. Hay que eliminar las barreras arquitectónicas. Yo arriba les había puesto que hay que romper con las barreras actitudinales, barreras mentales. De alguna forma también hay barreras físicas que nos permiten aceptar la diversidad. Si en mi forma de pensar hay esa barrera de que el niño que se tiene que incluir no va a poder ser incluido, o que yo no voy a poder manejar esa realidad o esa situación, pues sencillamente no voy a poder. Entonces, el desafío es empezar a racionalizar o a pensar de una forma diferente si realmente queremos empezar a marcar esa diferencia en el aula. Es clave, por ejemplo, el número de alumnos en el aula. Porque en Ecuador muchas veces decimos que hay que hacer inclusión, pero tenemos 35, 40, 45 niños. Frente a esa realidad es sumamente complejo empezar a generar cambios. Tercero, nuestra propuesta, y esto lo hicimos también con un estudiante, ya que llegó Tulio, les decía hace un momento, la importancia de generar estos espacios de reflexión con los chicos que se están formando para docentes, la importancia de investigar en el medio, y lógicamente eso permite generar propuestas que sean mucho más adaptadas a una realidad. La intención, recuerdan que les contaba que según el nuevo modelo de gestión en el Ecuador van a haber distritos y circuitos. Los circuitos van a tener 4, 5, 6, 10 instituciones educativas. La intención es seleccionar una, porque no podemos quedarnos solo en la capacitación. Hay que vincular la capacitación con la práctica. Entonces, la intención sería establecer una escuela modelo de atención a la diversidad. ¿Cómo sabemos si puede ser modelo o no? Les he puesto algunas pautas. Debería ser una escuela que valore la diversidad, ¿sí? Si toda la escuela tiene esa visión, ya tendríamos un primer punto a favor. Necesitaríamos que esa escuela tenga un currículo amplio y flexible que pueda atender a la diversidad. Necesitamos también que cuente con un proyecto educativo institucional en donde se valore a la diversidad, porque eso, si eso no está presente, estaría contradictorio a la visión inicial. Y también que propicie el aprendizaje interactivo. Esa es una de las claves para poder hacer inclusión. No necesitamos saber un montón de todas las discapacidades. Tener una concepción clara, sí, pero también se necesita la diversificación de estrategias. La idea es que pasado un año, cuando ya le seleccionemos a la escuela modelo y sepamos después de procesos de evaluación que esa escuela modelo ha dado buenos resultados haciendo inclusión, los profesores que trabajan en esta escuela modelo, que va a ser la célula que se multiplique, luego comparta las experiencias inclusivas con otras instituciones. Ya no nos quedamos solo en la capacitación, sino también en conocer y compartir prácticas inclusivas que ayuden al resto de escuelas. Y también, ojalá en algún momento tenga desarrollada toda una teoría ya al respecto, pero este es uno de los temas que me encantan,
Es más, dentro de mis propuestas de tesis doctoral quiero desarrollar lo que se conoce como enseñanza multinivel. ¿En qué consiste? Son unos españoles que desarrollaron la propuesta y lo que ellos plantean es que no necesitamos, lo que les decía hace un momento, conocer didácticas específicas para ir atendiendo a cada una de las diferencias que encontramos en el aula. Esta pedagogía consiste en que la programación de una unidad didáctica o de un tema en general debe plantearse de tal forma que facilite el aprendizaje de todos los alumnos de una clase, sean cuan sean sus necesidades educativas. Es decir, el tema es el mismo para todos. Lo que yo haga en la clase es lo que va a ser diferente. ¿Sí? Probablemente incluso los objetivos no sean los mismos para todos, porque los objetivos están vinculados con la temática que queremos desarrollar en el aula. Todo dependerá de las realidades que tengamos presentes. Esto permitiría que eliminemos la segregación de alumnos. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Cuando manejamos dos currículos, uno para todos los niños y otro para los niños con discapacidad o niños adaptados o con una necesidad educativa permanente, seguimos segregando. Entonces, la intención es ya no segregar, sino utilizar estrategias que permitan atender la diversidad. ¿Cuál es la clave? Y también ahí viene otro término que es importante que manejemos como docentes. El primero era lo normal. Recuerden, ya no hay niños normales, ¿sí? Todos somos diferentes. El segundo es la individualización. Como hemos dicho un montón de veces, que cada niño es un mundo diferente, que cada niño tiene sus necesidades, que cada niño tiene sus características. Pensamos o nos imaginamos que lo que debemos hacer, o hasta nos han dicho que lo que hay que hacer es individualizar el aprendizaje. Y eso es imposible. ¿Cómo trabajamos o hacemos que aprenda teniendo en cuenta a cada uno de los niños del aula? No podemos individualizar el aprendizaje. Lo que hay que hacer es personalizar el aprendizaje, que no es lo mismo que individualizar. Personalizar significa ajustar las acciones educativas a las características personales de cada niño, que no es lo mismo que individualizar, que es atender individualmente a uno por uno de los alumnos. Eso en la práctica no es realizable, no podemos hacerlo, pero personalizar sí. Dentro de la enseñanza multinivel, la personalización es una de las claves si queremos responder a la diversidad. Tiene 4 fases según lo que plantean los autores. La primera fase sería identificar los contenidos más importantes que pretendemos que aprendan los alumnos. Acuérdense, no hay que buscar o darles todos los contenidos del ABCD hasta que llegamos al Z. Eso no es lo que necesitan los niños de ahora. Eso es simplemente información. Lo que tenemos que hacer es desarrollar habilidades, estrategias, capacidades, competencias, como las queramos llamar, para que puedan manejar adecuadamente esa información. En conclusión, lo que hay que hacer es ver cuáles son los contenidos más importantes. De hecho, decían el delegado del ministerio que ni siquiera les van a poner los temas. Lo que sí les van a poner son unos mínimos. Quienes ponen o los que plantean las necesidades son ustedes. ¿Cómo saber cuáles son los temas más importantes? Hemos dicho que deberían ser los que responden a una problemática, a un caso, a un proyecto, a una situación concreta. Si no están dando respuestas, porque el contenido no tiene que ser dado. También les decía que los objetivos que pretendemos que alcancen los alumnos están en función de los objetivos. Y hace un momento les decía, no tienen que ser idénticos los objetivos para todos. Deberían ser diversificados o variados dependiendo de las realidades que tengamos en el aula. Segunda fase. En este segundo momento lo que tendríamos que plantearnos nosotros como docentes es qué estrategias vamos a utilizar para que a través de esas estrategias los alumnos aprendan los contenidos. Aquí viene ya el trabajo directo del docente. Esas estrategias tienen que ser distintas, porque acuérdense lo que hemos dicho, hay diferencias en cuanto al conocimiento previo. Unos vienen con más,
otros vienen con menos conocimientos previos al aula. Hay diferencias en relación a su forma personal de aprender. Los estilos de aprendizaje son diferentes, las motivaciones son diferentes, las capacidades y características son diferentes. También hay diferencias en los modos perceptivos. Probablemente y ustedes están conscientes que aprendemos de diferente forma. Hay quienes aprendemos mejor escuchándonos, ¿no es cierto? Lourdes decía hace un momento que ella cuando estudiaba se ponía los audífonos de las clases para poder aprender. Hay quienes aprendemos más de forma visual. Normalmente si yo no tengo un esquema o no tengo algo en lo que me apoye visualmente no puedo aprender. Hay muchos niños que aprenden a través del movimiento. Si les tenemos, y nosotros hemos visto en estos días, si estamos todo el tiempo sentaditos sin movernos, nos aburrimos, no aprendemos y nos dormimos. Entonces, también hay una investigación importante que habían hecho en México. La doctora Alma Herrera, que también visitó el Ecuador, nos comentaba que habían hecho una investigación con 21,000 estudiantes. Y se dieron cuenta que la forma de aprender de estos chicos no es la misma que antes. Estos chicos ya no aprenden con el profesor que llega a hablar 3 horas en el aula de clase. Su inteligencia ya no es la comunicativa, ya no es la del lenguaje. Estos chicos aprenden más de forma visual y de forma kinestésica, es decir, a través del movimiento. Entonces, lo importante es detectar ustedes como profesores con qué tipo de aprendizaje o modo perceptivo están aprendiendo los niños. Habrán algunos que aprendan más visualmente, más auditivamente, más kinestésicamente. Y nos va a tocar buscar estrategias diferentes para dar respuesta a todos esos modos diferentes de aprender. Se necesita también que cualquiera de las estrategias que utilicemos como docentes sean valoradas por nosotros mismos. Ejemplo, utilizamos, por ejemplo, para los niños que tienen más una capacidad visual para aprender, utilizamos afiches, utilizamos tarjetas y les damos a los niños para que aprendan. Pero con el niño que aprende más de forma auditiva, probablemente traemos una canción o algo que se relacione con el tema que vamos a enseñar. En el momento en el que nosotros damos más valor a lo visual que a lo auditivo, ya no estamos cumpliendo con el proceso adecuado de la fase. Porque cualquiera que sea la estrategia debería tener el mismo valor para el docente. La tercera fase es que los niños, que los chicos, que los jóvenes tengan diferentes prácticas para aprender. Acuérdese que la primera era seleccionar los contenidos. La segunda ha sido que el profesor utilice estrategias diferentes. La tercera es qué vamos a plantear para que los niños aprendan. Esas se llaman prácticas de aprendizaje. En este caso se necesita, por ejemplo, que se determinen las específicas para el tema que estoy queriendo enseñar. También necesitamos que sean distintas estrategias a ser empleadas por el alumno. Pueden ser orales, pueden ser visuales, pueden ser motoras, lo que usted quiera. Diferentes tareas con graduación de menor a mayor complejidad para que también los niños se sientan motivados. Si empezamos con lo más difícil, de alguna forma no garantizamos la motivación que necesitamos en el aula. Cada alumno debe tener la posibilidad de participar de diferente forma. Por ejemplo, si usted plantea que una de las prácticas de aprendizaje van a ser prácticas de expresión oral, el niño con discapacidad auditiva va a estar en desventaja. Por lo tanto, su participación va a ser parcial, pero tiene que participar. Si usted plantea que la estrategia que va a utilizar es una estrategia escrita, probablemente el niño con discapacidad auditiva ya tenga una mejor participación a través de esa estrategia, entonces su participación ya sería total. El profesor debería ir haciendo el análisis para saber cómo maneja en este caso las diferentes estrategias. En este sentido, también en una de las capacitaciones nos decían cuál sería la diferencia entre la educación tradicional y la nueva educación del siglo XXI. ¿Quién sabe o quién nos ayuda con alguna idea?
Diferencia entre educación tradicional y educación moderna, educación del siglo XXI. La antigua era una educación bancaria, centrada en los conocimientos. Actualmente se promueve en el niño que participe, que el niño sea el centro de atención en cuanto al aprendizaje. Muchas gracias. También lo que nos decían y uno de los autores plantean es que en la educación tradicional normalmente nosotros tenemos un durante y un después. Llegamos al aula de clase, le damos la clase al joven, al niño, al chico en general y esperamos alguna respuesta. Utilizamos un modelo bastante conductista en algunos casos. Después de darle la clase le mandamos un trabajo, una tarea, un deber o le tomamos prueba. Hay un durante que sería lo que hacemos en la clase y hay un después que sería que esperamos que los niños nos indiquen o a través de los cuales vamos a ver si han aprendido o no. La educación actual, la educación del siglo XXI, implica que algo tiene que hacer el niño antes de llegar a la clase. Entonces, ¿para qué repetirle 200 veces el concepto en la clase cuando podría bajarme un video de YouTube con el mismo autor creador de una definición o de un concepto para que el niño vaya a repetir en su casa 20 veces hasta que entiende el concepto y el profesor no tenga que hacer eso en la clase porque el profesor no está para eso? Acuérdense, no somos transmisores de información, somos generadores de conocimiento. Cuando el profesor llega a la clase, deberíamos darle la oportunidad a los niños para que hablen, para que debaten, para que digan lo que piensan o incluso para que digan que no entendieron. Profe, vi el video pero no entendí tal cosa, explíqueme. Esa es la función del docente. Entonces es importante en este sentido que busquemos adecuadamente las estrategias que vamos a utilizar.